Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que bien. Vamos a seguir hoy con esta idea del módulo módulo 3, el módulo de vivienda social. Habíamos visto la clase anterior, nos habíamos introducido sobre el texto de Julio Ladiseski y habíamos dejado planteado el estudio de este barrio, este concurso de vivienda experimental que se hizo en Perú en fines de la década del 60, y que es un poco lo que vamos a trabajar sobre los prototipos de que se desarrollaron en este barrio. Un poco la intención de este módulo es introducirnos sobre un tema muy complejo que seguramente no lo vamos a poder anotar, pero sí introducirnos en la carrera nuestra de arquitectos como especialistas en la construcción del espacio, en esta problemática que es la vivienda de interés social. Vamos adelante, ¿no? Esto es un poco lo que vamos a empezar a analizar hoy. Y la charla de hoy va a ser muy sintética, pero vamos a- a entender un poco en la historia de la arquitectura esta, esta complejidad que implicó el tema de la vivienda social y el tema de cómo ha impactado el tema de la vivienda social y de la masividad en el uso de la ciudad y las contradicciones un poco que se dan en el territorio. Eh, y aparece acá un concepto que tiene que ver con la idea de vivienda social, de vivienda de interés social, que es esta relación que hay entre el Estado, el espacio y la sociedad, ¿no? El Estado como representación de todos, y, y este problema que prácticamente vamos a hablar de territorio de Latinoamérica, que a partir prácticamente de la década del 30 del siglo pasado, aparecen este concepto de una ciudad formal y una ciudad informal. Y es un concepto nuevo que aparece con la revolución industrial, que aparece con la industrialización, aparece con la expansión del capitalismo, cuando el suelo urbano, la vivienda, también es parte de las mercancías, del intercambio de bienes, y, y sin lugar a dudas una realidad, esta separación entre la ciudad formal y la ciudad informal es una realidad que ahora nos compete, siempre existió, ahora está más puesta en evidencia por la situación, pero, a ver, hay 1,5 millones de personas, casi 1,700,000 de personas del conurbano que están habitando en estos nuevos barrios, que también se le va cambiando de nombre, asentamientos marginales, villas miserias, barrios populares, ciudad informal, etcétera, etcétera, que es un problema de Latinoamérica, un problema no resuelto, eh, y que un poco la idea de este módulo es mostrar, en base al estudio del PREVI Perú, cómo en cierta manera los arquitectos y los urbanistas trataron, o por lo menos intentaron, retomar, salir de la ortodoxia de la arquitectura moderna, de los planes que venían de Europa, y encontrar una salida a este problema que es el tema de la vivienda en las clases populares, o el tema de la vivienda, que sin lugar a dudas tiene que estar subvencionado por el Estado, o la insuficiencia de las políticas estatales para dar cabida a la totalidad de la población con este tema. Eh, por ejemplo, en la ciudad de La Plata nosotros tenemos alrededor del casco urbano 118, 120 asentamientos informales, ¿no? En donde se da ese fenómeno, donde la gente primero se asienta y luego construye, y, bueno, y luego a lo largo del tiempo el Estado trata de hacer algo, trata de urbanizar, ¿no? Etcétera, etcétera. Un poco
no vamos a ver la totalidad del fenómeno, el fenómeno es muchísimo más complejo, pero simplemente vamos a ver cómo a partir de la clase que viene, cuando entremos en profundidad en el estudio del proyecto, del concurso del Previo Perú, cómo en cierta manera ese mecanismo, esa estrategia propuesta por el concurso, trataba de resolver este tema que ahora nos está ocupando más en este momento, ¿no? Que son las tomas de tierra, la toma de tierra en este momento Guernica o el Gran La Plata. Un poco pasar a la que viene, Willy, el tema es reflexionar sobre las instancias, ¿no? De dónde viene, ¿no? Y sin lugar a dudas, el tema de la vivienda social surge a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, ¿no? Con el desarrollo de la revolución industrial y el crecimiento exponencial de la población en los grupos de, diríamos, personas que vivían en el campo, que la industria los empieza a aglutinar en las periferias de las grandes ciudades. Y aparecen en las grandes ciudades, aparecen los primeros, lo que llamaban los slums o los banlieues, ¿no? O los guetos, que son las primeras, cierta manera, construcciones insalubres de vivienda, de las viviendas obreras. Eh, Tiene mucho que ver la situación de las viviendas originarias de fines del siglo XIX, viviendas especulativas, con el tema de las primeras epidemias, ¿no? Años 20, años 18, tiene que ver muchísimo con esas epidemias y aparecen de manera eh, muy taxativa la primera unión, ¿no? Entre los médicos, higienistas y los urbanistas y los arquitectos, y aparecen una serie de reglas, una especie de investigaciones que van a llegar hasta nuestros días. Y que en algunos países centrales el problema de la vivienda, en cierta manera, se solucionó y que aparece por una vez la participación del Estado en la resolución del tema. O sea, la participación del Estado en los planes de vivienda y en esa amortiguación que hace el sistema, ¿no? En la cuanto que al ser una mercancía más, la vivienda, el suelo, el terreno, empieza a nivelar un poco los desbalances. Y aparecen unas ciertas teorías, un montón de teorías, que en cierta manera equilibran este sistema de producción, este sistema capitalista que pone a la vivienda y el suelo como una mercancía más. Entonces aparecen el Estado de manera muy fuerte y en países que también se desarrollan, tienen desarrollos capitalistas muy importantes, como es Estados Unidos, Inglaterra, pero el rol del Estado en cuanto a ese equilibrio, en controlar el suelo urbano, en tener un porcentaje de inversión dedicado a vivienda pública, ¿no? Ya se dio como un hecho, como una constante en las políticas. No pasó lo mismo en nuestros países, no pasó lo mismo ni en Perú, ni en Argentina, ni en Brasil. Y aparece todo un contenido teórico, un contenido de ideas en cuanto a la vivienda, en cuanto a la ciudad, en cuanto a la relación de las densidades, en cuanto a la relación de las actividades, ¿no? Que tiene que ver con una introducción que vamos a hacer ahora y que es un tema inagotable y es riquísimo, ¿no? Cada política urbana de cada sector, de los alemanes en el caso de los Siedlungen en colonias de vivienda. Le Corbusier fue uno de los primeros en pensar de manera unitaria este problema, ¿no? De lo que la habitación al proyecto de ciudad, al proyecto de manzana, la vivienda para los obreros en Pesaco, la vivienda del plan de la ciudad para 3 millones de habitantes, las viviendas de posguerra en pleno centro de Manhattan. O sea, aparece una bibliografía y unas investigaciones enormes sobre el tema. Eh,
Y, y esto un poco genera todo una literatura, un urbanismo, ¿no? Unos diferentes puntos de vista, ¿no? Que tiene que ver con lo que un poco queremos introducir. Ahora, también aparece otro tema que tiene que ver con la ficha que leímos del texto de Montaner, y que también es uno de los materiales de la arquitectura que nosotros traemos en este punto, que tiene que ver un poco con el barrio de Pesac, y hay un artículo sobre también de cómo la participación del usuario, la participación del habitante, ¿no? Se puede empalmar y se puede compatibilizar con las ideas que va teniendo el arquitecto, que va teniendo el dogma de la arquitectura moderna. Entonces aparecen en estos ejemplos que vamos a ver acá en Latinoamérica, como el Previ, como el proyecto de Aravena, también la participación del usuario. Y acá vamos a ver un montón de alternativas, ¿no? Que las vamos a presentar, como el problema de la vivienda, el tema de la prefabricación, el tema del- de la sistematización, del tema de una casa, como en el caso de esta de Gropius, puede estandarizarse, puede transformarse en un barrio, podemos investigar sobre tecnologías, ¿no? Movilizó un presupuesto teórico enorme de lo que fue una gran parte del movimiento moderno, ¿no? Por un lado, la arquitectura cambió en cuanto a sus esquemas, pero el concepto de la vivienda social, el concepto de barrio, ¿no? El concepto de sistema, el concepto de vivienda mínima, ¿no? Empieza a ser uno como decimos, uno de los materiales en el proyecto de arquitectura, ¿no? Acá un poco Ud, ¿no? O la arquitectura entre la Primera y la Segunda Guerra, la Segunda posguerra, y la Carta de Atenas y la gran influencia de Le Corbusier, ¿no? Entonces, donde la estructura del tejido residencial de la manzana entra en crisis y se empieza a pensar los bloques de vivienda dentro del parque. Bueno, empiezan a aparecer un montón de alternativas y soluciones, ¿no? En relación a este tema de la vivienda social, ¿no? Un poco el paradigma de cómo incorporar mayor densidad, cómo incorporar la mayor cantidad de las necesidades de vivir y de habitar dentro de la ciudad, y al mismo tiempo generar un nuevo hábitat más verde, con más espacio público, con más sol, ¿no? Como proponían ciertos aspectos del movimiento moderno. Y todos estos postulados, un poco en los países centrales, en Europa, ¿no? Siguieron una cierta continuidad, ¿no? Hoy podemos saltar de repente, ahí saltamos, ¿no? De la década del 50, 60 hasta siglo XXI, Renzo Piano en Trento, por ejemplo, y vamos a ver cómo hay una continuidad, esos postulados, se va sofisticando más, ¿no? Ya aparece la instancia del ambiente, el verde, las energías alternativas, ¿no? Entonces, una línea iniciada, ¿no? Por los maestros del movimiento moderno que, que sigue hasta la actualidad, ¿no? Y que tiene que ver con ese sistema que decíamos que primero se legisla, segundo se proyecta, se planifica, se construye y después se habita, ¿no? Diríamos, a ver, sería el proyecto de arquitectura tal cual lo entendemos en la facultad, ¿no? Dentro de esa ciudad formal. Esa línea teórica avanza y se va sofisticando. Que en nuestros países también sigue, pero cada vez de manera más escasa. O sea, yo creo que la crítica que nos podemos hacer es que se hace bien en algunos casos, pero muy poquito, con poca intensidad. Entonces surge, por otro lado, la otra alternativa en Latinoamérica, también en los países más pobres, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la insuficiencia de estos planes. No alcanza lo que se hace. Lo que se hace, lo que se ha hecho, no está mal, pero es poco. No alcanza, no tiene intensidad, no alcanza para todos, ¿no?
como sí está alcanzando para todos en ciertos lugares, ¿no? En el caso el caso de París, que siguen en la misma línea, ¿no? De ir tomando sectores de ciudad, urbanizar un poco los trabajos que también hacemos en los talleres de arquitectura, cuando hablamos de vivienda social, ¿no? Proyectar la planificación, acá son las manzanas abiertas en el plan Masena en París, ¿no? Con esa línea, ¿no? De planificar, de diseñar el arquitecto hasta el último rinconcito, y después el, el habitante ocupa el lugar. Pero nosotros, un poco lo que queremos ver en este módulo de esta manera, a nosotros tenemos que dar respuesta a un fenómeno que todavía no lo hemos entendido. O sea, en Latinoamérica esta situación es como en muchos casos al revés, ¿no? Acá vemos recién hace unos 20 años atrás, empiezan los brasileros a 20 o 30 años recién, pero también insuficientemente, a decir, bueno, ¿qué hacemos con los millones y millones de habitantes que están habitando las favelas? ¿No? Y aparece como una nueva instancia que es la urbanización de estos asentamientos, que es parte también de la labor de los arquitectos, en este caso excelentes equipos de arquitectura en San Pablo, trabajando en la urbanización de las favelas. O sea, por eso es un trabajo interesante que hay que traerlo, que eso, a ver, en los postulados que veíamos originales del movimiento moderno no existían, es algo totalmente nuevo que pasa en nuestros países, ¿no? Cómo se urbaniza la favela. Acá vemos este dibujo de Héctor Villeca, ¿no? Donde es lo marroncito que dan a las calles son esas casitas que al principio se iniciaron como asentamientos, se fueron consolidando, y los naranjas son esas intervenciones que se van haciendo, generando espacios públicos y generando nuevas viviendas, ¿no? Entonces ahí empieza a aparecer como una nueva textura, una nueva intervención, que sin lugar a dudas el Previ Perú que estamos estudiando ha generado como una especie de hito, un antecedente. ¿Qué hacía el Previ Perú? Bueno, es anticiparse al asentamiento, antes que ocuparan los pobladores, se anticipaban en organizar, en darle un núcleo básico de intervención, ¿no? Y en ese sentido ha sido precursor. También hay enormes proyectos y hay una enorme cantidad de trabajos teóricos y proyectos que quedaron inconclusos, que quizás sea eh, la gran autocrítica que nos podíamos hacer desde la vivienda social en nuestro país. Isla Maciel. Isla Maciel era un asentamiento también espontáneo, un asentamiento muy, eh, digamos, de recursos escasos ahí enfrente a la boca, y Vladimiro Acosta proyecta también para sanear esa villa que era en ese momento insalubre, plantea estas viviendas, ¿no? Que son famosas, con este sistema, ¿no? Un sistema totalmente racional, que es válido, pero también es otra alternativa, pero insuficiente. A veces no entendido y a veces insuficiente, poca cantidad, ¿no? Como vamos a ver que en esta línea también se desarrollan un montón de modelos teóricos, ¿no? Que tiene que ver uno diría, con lo moderno clásico, ¿no? El bloque de Diego Salva en Parque Saavedra, eh, también con una suerte de racionalidad, una densificación, ¿no? Un prototipo, ¿no? que iba a consolidar las periferias, ¿no? Que iba a resolver también el problema de la vivienda, ¿no? De una manera, digamos, progresiva y a partir de ciertos parámetros de repetición, de estandarización, ¿no? Y que fueron quedando, se fueron haciendo algunos, pero no fueron intensos. Y el problema fue creciendo, ¿no? Fue creciendo, y hoy se ha transformado en un problema no solamente cualitativo, como lo estamos viendo, sino también cuantitativo. Y hoy hay un déficit de viviendas enorme.
que no alcanzarían, digamos, 3 o 4 años para solucionarlos, ¿no? Ya vamos también como en diferentes países, este es el Fresnedo City en Uruguay, pero como también desde nuestros países, desde Brasil, desde Uruguay, desde Perú, tratamos y la disciplina de la arquitectura en cuanto a vivienda social ha dado respuestas muy, muy interesantes, todas posibles, pero siempre han quedado cortas. Siempre la inversión pública en el tema ha sido insuficiente, no ha sido paralela a la demanda, paralela a la necesidad, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a aparecer las diferentes alternativas. Y acá un poco donde entra esta, este pivot y este elemento que es como casi un invento de Latinoamérica, ¿no? Que surge con el Previ Perú y que bueno, que después ahora Aravena, que es un premio Pritzker, que ha sido recientemente, le han dado también el premio doctor honoris causa de nuestra facultad, también en pleno siglo XXI retoma esa idea de, de compatibilizar, ¿no? Por un poco a lo que vamos, ¿no? Es cómo el modelo moderno, cómo está la intervención del arquitecto, como lo vamos a estudiar en el Previ Perú, pero cómo el arquitecto y el Estado también, ¿no? El Estado no invierte el 100% del valor de la vivienda, porque no tiene plata y tiene muchos demandantes, entonces aparece esta mixtura, ¿no? Que me parece que es para seguir desarrollando, ¿no? En donde el Estado interviene, se anticipa, genera la planificación, no con lo que está pasando en este momento, que la planificación no existe o ha sido de algún especulador. El Estado se anticipa a la situación, ¿no? Genera una primera planificación, como en este caso, genera un orden y genera un mínimo de infraestructura, un mínimo de un plano para que el usuario ocupe su vivienda y esa vivienda luego pueda seguir creciendo ya con la alternativa de que el usuario a medida que la va trabajando, la va ampliando, va ganando seguridad, van incorporando. Muchas de estas viviendas tienen incorporado un lugar para el trabajo, un lugar para un negocio, entonces quizás el alquiler de esa pieza o el alquiler o el trabajo que haga en ese negocio le va a servir también para pagar la cuota de la vivienda. O sea que aparece una complejidad en el proceso de habitar y de construir que un poco es lo que intentamos en este módulo introducirnos. El tema es complejísimo, eh, y, y, digo que es una autocrítica quizás también a todos los talleres de arquitectura de la facultad y también al programa de la facultad, que sin lugar a dudas tiene que haber más eh, preocupación por estos temas, por la vivienda social, quizás tenga que haber algunas de estas materias optativas. No sé si hay una materia optativa que sea vivienda social, quizás haya alguno que lo tenga pensado, lo invito a hacerlo. Y me parece que es el futuro de nuestra profesión, o sea, porque hoy la demanda está acá. O sea, el arquitecto dentro de una universidad masiva como la nuestra, y con una demanda enorme de vivienda y de necesidades, tenemos que ir desde de la enseñanza, de la universidad, desde los colegios profesionales a este problema. Por ejemplo, los brasileros tienen solucionado un tema que es en el presupuesto anual para vivienda, ¿no? Para vivienda hay ya un gran porcentaje para pagar honorarios de los arquitectos que trabajan en los barrios carenciados o en las favelas para organizar o terminar que esas personas terminen de construir su hábitat. Y creo que ahí, en esa demanda, es lo que va a estar, sin lugar a dudas, va a estar muchísimo del futuro de nuestro trabajo como profesión. Eh,
un poco es eso, es introducirnos eso para hoy, en la tarde de hoy, y paralelamente ya introducirnos al estudio del plan Previ, de los 3 ejemplos que vamos a analizar, que la charla que viene, la clase que viene, nos vamos a dedicar de lleno a estudiar este ejemplo, ¿no? Pero un poco queríamos también introducirnos sobre esta problemática. Por supuesto que en esta media hora es imposible de abarcarla, pero de plantear el problema y esta nueva mirada. Así que bueno, hoy a la tarde los invito ya a introducirnos en el estudio del proyecto del Previ. En el proyecto del Previ decíamos el otro día que para analizarlos íbamos a usar algunas categorías del libro de Julio Ladiseski, y me parece que lo interesante es ir de la célula a la vecindad, ubicar la vecindad dentro del barrio y cómo el barrio se articula entre estas unidades, estas 26 unidades, y cómo se articula con el área de equipamiento y el área de usos comunes. Bueno, por mí nada más, me despido y nos veremos el martes que viene. Los dejo con Verónica. ¿Vos, Vero, querés hacer algún comentario? No, yo creo que lo abarcaste un poco todo, ¿no? Yo solamente, nosotros a partir del año pasado incluimos el estudio del Previ, de alguna manera nos parece importante darnos un espacio en la universidad, que es donde se tiene que generar el conocimiento, para conocer, para después poder reflexionar y para después poder actuar sobre estos temas, ¿no? Yo simplemente agregaría que es asentarse, que es un poco lo que está ocurriendo con estas tomas, no significa de ninguna manera tener un hogar, ¿no? Y mucho menos tener condiciones de ciudadanos, porque todo lo que estamos viviendo en relación a este tema es muy doloroso para quien lo vive y es muy frustrante para nosotros también como sociedad no haber podido dar respuestas a estas cosas. Por eso, frente a estas cosas, creemos que lo mejor es prepararnos más, dar más herramientas y estar más preparados para afrontar esto que es una realidad. Que tengan buen trabajo y nada, hay mucho material para estudiar en el Previ, hay mucho material para pensar en el escrito de Ladiseski y creo que van a hacerlo muy bien. Y ojalá sea de mucha utilidad. Nosotros consideramos que sí, que así será.